¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, estamos aquí nuevamente en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. En el estudio jurídico nos acompaña la doctora Daisy Blanco, como cada miércoles, y hoy tenemos un tema para conocer, para saber, porque a veces podemos o pueden ser excluidos de una herencia. ¿Qué hacer cuando una persona es excluida de la herencia? Nos va a explicar la doctora. ¿Qué tal, doctora? Gracias, como siempre, por estar aquí. Señor Jaime, con todas las personas que están en este momento sintonizando Radio Santa Mónica, como todos los miércoles, para mí es un gusto estar aquí algunos miércoles conversando sobre temas legales que esperemos les sea de utilidad. El día de hoy, como ya lo indicó, sí vamos a conversar sobre qué hacer cuando a una persona que tenía derecho a ser incluido como heredero no se le ha incluido. ¿Qué puede hacer esta persona para de alguna forma reclamar esos derechos que de repente se les estaría excluyendo? Bien, doctora, entonces, ¿cómo podemos entender esos derechos de la herencia y para que pues quienes pertenecen o quienes tienen ese derecho no sean excluidos? Sí, vamos a partir del fallecimiento de cualquier persona, que es el acto que da lugar a las herencias, al derecho sucesorio de sus herederos. Entonces, dado el fallecimiento de una persona, se genera los herederos o quienes van a pasar a ser los dueños de los bienes que habría dejado la persona que fallece. Entonces, como ya lo hemos mencionado en algunas sesiones, los herederos de una persona son de acuerdo al orden que establece la ley, que si hay hijos es para los hijos, que si no hay hijos es para los padres y que si no hay ni hijos ni padres es para el cónyuge, y de ahí si es que no hubiera ni hijos ni padres ni cónyuge es para los hermanos. Entonces hay un orden, pero también decíamos que el cónyuge también va a heredar junto con los hijos y los padres si es que hubiera. Bueno, entonces, ¿qué sucede en algunos casos? Puede suceder que, por ejemplo, esa persona que fallece, supongamos tenía 5 hijos, o puede ser que incluso tenga hijos en 2 familias, como a veces puede suceder. Y entonces, cuando fallece una persona, lo que corresponde hacer es una declaratoria de herederos o una sucesión intestada, que es lo que conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, supongamos que en esa sucesión intestada solamente se incluyen a algunos hijos o solamente lo tramitan algunos hijos. Puede ser algunos hijos que están cerca al papá, otros ya viven de repente lejos y entonces se hacen declarar como herederos solamente de los 5 hijos que poníamos el ejemplo. De repente se hacen declarar como herederos solamente 3 hijos. Uh-huh. Y 2 hijos quedan fuera de esa sucesión intestada. Entonces, la importancia de que estén dentro de una sucesión intestada es que para el público, quienes se consideran los herederos son los que están en la sucesión intestada. Y si estos hijos no están, estarían excluidos en ese momento de su condición de herederos. Ahora, en ese, vamos a decir, doctora, que hay una herencia protegida y causales de exclusión, ¿no es cierto? Ahora, y esos que no han sido incluidos en este testamento que dejan, ¿no? En esa sucesión intestada. En la sucesión intestada, en la declaratoria de herederos, uh-huh, no dejan, y estos 2, cuando ya pasa algo, vamos a decir, cuando ya mueren, aparecen, vienen, reclaman. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué conflicto genera en todo caso? Uh-huh. Sí, genera conflictos porque
Imaginémonos que esa persona que falleció tenía bienes inscritas en registros públicos a su nombre. Ahora, en la zona rural, por ejemplo, ya no es difícil pensar que sus títulos están o no, sus terrenos están o no en registros. De la mayoría están en registros, porque en este tiempo del PET, el PET tituló casi todos los terrenos. Entonces, esos terrenos están titulados a nombre de la persona que falleció. Al haberse declarado herederos solamente 3 de los hijos, pueden pasar en registros públicos a reemplazar como titulares de ese terreno. Es decir, si estaba su papá, con su sucesión intestada, pasan ellos como propietarios. Y al estar en registros públicos como propietarios, es decir, mira, en registros públicos yo soy propietaria, aquí dice la partida registral. Entonces, uno que quiere comprar, la mayor certeza que puede tener es que tu vendedor esté inscrito en registros públicos como dueño, o sea, te da la certeza absoluta. Entonces puedes comprar con toda seguridad de que le estás comprando al dueño. Sin embargo, ¿y cómo quedan estos 2 hijos que no pasaron a registros porque no estaban incluidos en la sucesión intestada? La pregunta es, ¿perdieron su herencia? ¿Se quedaron sin derecho? ¿Ya no pueden reclamar nada? Sin embargo, en ese supuesto, la ley dice de que el derecho a heredar es imprescriptible. Es decir, puede pasar muchísimos años, todos los años que puedan pasar y no se pierde ese derecho a heredar. Ese derecho. Claro. Pero, ¿y cuál es el procedimiento? El procedimiento es que estos 2 hijos que, por ejemplo, no fueron incluidos como herederos, realicen un trámite de petición de herencia, se llama. Es un proceso en el cual va a demandar a los hermanos que sí están como herederos para que se les reconozca también como herederos a los 2 que no estaban y se les considere como copropietarios de los bienes o como herederos de los bienes que dejó, en este caso, el padre. Es decir, en este proceso hay una ley que les ampara en caso haya una exclusión y teniendo en cuenta pues que los documentos o lo que testifique tienen el derecho de reclamar la herencia, ¿no? Es un derecho que no se pierde. Puede ser que los hermanos hicieron la declaratoria de herederos hace 15 años y el hermano o los hermanos que no estaban en esa declaratoria de herederos quieran hacerlo, pueden hacerlo porque no hay un tiempo límite en el cual puedan reclamar ese derecho. Incluso lo que usted dice, ¿qué pasa si esos 2 hermanos ya fallecen? Sus hijos pueden pedir la herencia que sus padres no lo pidieron. Entonces, es un derecho que no se pierde por más que transcurran los años que fueren. Y todo eso depende también que tienen que pedir el servicio o solicitar los servicios de un profesional en derecho. Este trámite sí necesariamente es un proceso judicial que se tiene que hacer de petición de herencia, porque no se puede hacer de forma directa. Es el juez quien tiene que evaluar si efectivamente son hijos de la persona, tiene que verificar sus partidas de nacimiento, que estén reconocidos por el padre o por la madre, y también tiene que verificar la existencia de los bienes, y después de eso ya declarará de que son hijos y ordenará que esos bienes sean repartidos en partes iguales, y o en su defecto, por ejemplo, ¿qué pasaría si ya vendieron? Si es que, o sea, ya la herencia está en manos de otros. Ya está en manos de terceros. Entonces, en esos casos, el tercero no se perjudica. El tercero, si compró en base a lo que decía registros públicos, porque esas sucesiones intestadas o esas declaratorias de herederos se anotan en registros públicos. Entonces, cuando uno va a comprar, se va y saca de registros públicos la información, y si ahí aparece que de ese predio son dueños los de la sucesión intestada y le compra a los de la sucesión intestada, es una compra válida. Normal, con legal. Todas las garantías de la ley, o sea, el tercero no pierde. Lo que pasa es ahí que hay
el reclamo a quien le tienen que hacer ya es a los que recibieron el dinero, a los herederos. O sea, es un conflicto, vamos a decir, cuando ya estén esas situaciones, un conflicto que va a durar un buen tiempo. Sí, sí, porque sí. imagínese, el tercero ya cumplió con pagar el dinero que costaba el terreno o el inmueble, pero ahora el conflicto viene entre hermanos. Entre hermanos, porque ya no están los bienes, pero sí está el derecho que tienen a recibir ya no el bien, sino su proporción del precio. Por ejemplo, si vendieron el bien en $500,000, les tocaría 100,000 a cada hermano, entonces ya no está el bien, pero esa proporción que les deben de entregar los hermanos sí lo pueden reclamar, y ahí ya se hace efectivo a través de embargos, de repente ya, no en los bienes de herencia, sino en los bienes de los propios hermanos, si es que hubiera. Si es que hubiera, y en caso que no hubiera... Y si en caso no hubiera, sí, pues queda en nada. En nada. Bien, doctora Daisy, permítanos ir a la pausa y regresamos aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Volvemos. Amigo productor, la mancha negra, enfermedad muy dañina para los cítricos, se ha encontrado en Ucayali. No traigas a tus campos yemas o plantas de cítricos de origen desconocido. Si ves en los frutos de tus plantas de cítricos manchas oscuras hundidas con el centro claro, podría ser mancha negra. Revisa a menudo tus plantas y si ves algo nuevo o extraño, avisa al SENASA de tu localidad. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Acceder al servicio de agua potable es tu derecho. Basta de consumir agua entubada. Ha llegado el momento de mejorar la calidad de vida con el acceso de agua segura para todos. Promovamos la gestión sostenible de agua segura. Y recuerda, el agua es vida, no la desperdicies. Financia Gobierno de La Rioja, España. Ejecuta ONG Arcores Perú. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida, la radio de los frailes Agustino Recoletos en el norte del Perú. Síguenos en todas nuestras plataformas, 610 AM y 95.7 FM. Búscanos en Facebook como Santa Mónica Radio y TV+. Descarga nuestro aplicativo desde la Play Store. Sigue nuestro canal de información en WhatsApp como Santa Mónica Radio. Infórmate de todo nuestro contenido desde la página web www.radiosantamónica.org. Santa Mónica Radio. Acompañamos tu vida. En la calma de la tarde, Santa Mónica Radio te acompaña. Con palabras de aliento y música que te inspira. Somos Santa Mónica Radio. Muy bien, 9 de la mañana con 49 minutos. Estamos en nuestro consultorio jurídico conversando con la doctora Daisy Blanco y nos está hablando sobre este tema que puede generarse un conflicto, un problema, cuando pues los bienes herenciales no están claros, no están considerados y cuántas personas pueden resultar excluidas. Inclusive estos bienes pueden ya pasar a manos de terceros, pero lo que sí se puede ejercer un derecho a través de la vía legal, vía judicial, como decía. Y hay un tema que a veces, como ese terreno o el inmueble ha estado vendido, pues puede todavía ejercer, como hay un dinero de por medio, puede recuperar, pero a veces ya sería una lucha casi en vano, ¿no? No siempre. Sería de repente en vano cuando el heredero que recibió el dinero ya lo gastó, no tiene ningún bien a su nombre,
es decir, no tiene propiedades, ahí sí de repente el juez le va a decir, usted tiene derecho a que le devuelvan tanto de dinero, y entonces corresponde para que le cobre a su hermano o hermana. Y si esa hermana no tiene nada, pues ahí se queda en documentos. Pero si ese hermano o hermana tiene propiedades a su nombre, se puede trabar embargos en las propiedades o se puede hacer que pague con esas propiedades que pueda tener. Entonces, dependiendo de cada caso en concreto. Lo importante es que el derecho no se pierde, pueden exigirlo en cualquier momento. Entonces, sí es bueno ejercer la acción judicial para declarar también la nulidad de esta declaratoria de herederos, ¿no? No se pide en realidad la nulidad, sino la incorporación como heredero. O sea, solicitarle. Si ya había una declaratoria de herederos donde había 3, no se anula esa declaratoria o esa sucesión intestada, sino se pide que se incorpore como un heredero más o como 2 o 3 herederos más, para que ya se considere a todos con el mismo derecho a la herencia. Aunque es bien complicado, doctora, ¿no? Con la experiencia que se vive, y seguramente usted lo conoce muy a fondo en el tema, cuando este tipo de bienes herenciales, pues no hay un acuerdo, aparecen los hijos de cada cierto tiempo, aparecen cuando ya los dueños o los papás o han muerto, o sea, todo es un conflicto, ¿no? Sí, este tema de herencias es bastante delicado, por eso es bueno saber los derechos que uno tiene con relación a la herencia para evitar cualquier conflicto. A veces puede ser, por ejemplo, en este supuesto, como ya decíamos, que haya hijos extramatrimoniales que vivan fuera y que, bueno, pues se hayan descuidado un poco de los derechos que puedan tener y eso no impide que lo puedan hacer valer a posterior. Me imagino que en la carga procesal civil debe ser bastante. ¿Cómo percibe usted, doctora? Sí, este tema de propiedades siempre genera conflictos, procesos, no sabría decirle con precisión cuántos, pero es un tema muy frecuente que lo podemos ver nosotros en el día a día. ¿Y cuál es el procedimiento para proteger esos derechos en los bienes herenciales? Es un proceso, como le decía, de petición de herencia y declaratoria de heredero. Es uno de los procesos más larguitos que hay en nuestro Código Procesal Civil. Hay varios tipos de materias. Hay algunas materias que son más rápidas, otras plazos medios, y este específicamente es uno de los procesos más largos. Más largo, ¿no? Más largo, sí. Suele demorar, sobre todo cuando hay oposición de las otras partes. Pero también si es que ya una vez que hay el proceso, las otras partes conscientes de que hay más herederos admiten, entonces ya se reduce un poco los plazos. Y estos conflictos, bueno, estamos hablando pues por el procedimiento legal, por la justicia formal, pero como aquí también en esta parte tenemos las rondas, ¿solucionan estos problemas? Lo pueden solucionar de hecho, o sea, sin las formalidades que la ley exige, sí lo pueden solucionar, pero los documentos no quedarían de acuerdo a ley, porque la ronda, claro, puede decirle, mira, ese terreno que solo tú te has hecho dueño o 2 o 3 herederos, no te corresponde solamente a ti, sino que vamos a hacerlo entre 5. Y la ronda divide entre 5. Claro. Yo he escuchado varios casos de esa índole. Sí, y en realidad es una forma directa de resolver y válida. O sea, al final para las costumbres es válida, pero sí faltaría ahí complementar un poquito con la formalidad que exige para que después los que reciben la herencia también puedan vender válidamente. O sea, faltaría ahí que se complemente con alguna documentación en la vía ya judicial para que todos esté
digamos, formalizado de la mejor manera. Porque ahí habría dos casos, ¿no? Uno que ya, pues, uno posee, nos acceden la propiedad como corresponde, pero en el momento de vender no consta en el documento, ¿no? Claro, y sería un problema. ¿Cómo quedaría el título, por ejemplo, en registros públicos? Si es que la ronda lo hace de forma directa, en registros públicos va a seguir apareciendo como dueños solo los que estaban en la declaratoria de herederos, en la sucesión intestada. Y entonces, ¿con qué título se quedan los que no están ahí? O sea, van a tener su acta de división y partición, cierto, probablemente que realiza la ronda o el juez de paz, pero no va a haber, digamos, va a haber una contradicción, por así decirlo, entre el acta y los documentos de registros, porque en registros va a haber 3 dueños y en el acta de división y partición va a haber 5 dueños. Entonces, claro, ahí como que hay un poquito de contradicción, pero no es cosa que no se pueda solucionar después. Claro, porque al final, bueno, uno lo puede vender, el terreno puede quedar ahí de generación en generación, ¿no? Sí, ya ahí ya se generaría más bien el derecho por posesión. Sí, si es que no se regularizara los documentos. ¿Perdería ya el valor legal por los tiempos? No, este tema de petición, como le decía, se puede hacer aun cuando la ronda lo haya solucionado. El que tenga el derecho para formalizar sus documentos puede hacerlo en cualquier momento. No tiene fecha de vencimiento. No hay fecha de vencimiento. Mire qué bien, entonces, porque a veces dice, ya ha pasado tantos años, pues no sé si procederá. Por eso es que es bueno recurrir a alguien, ¿no?, que conoce, pues, la materia legal, jurídica, para que pueda recibir una explicación precisa y hacer un reclamo formal y como corresponde. Sí, es como le digo, no prescribe, pero tampoco quisiéramos desmerituar el valor del trabajo que hacen las autoridades del campo, porque de alguna forma también solucionan la paz social inmediata, porque un proceso pues es largo, bien engorroso, ¿no, doctora? Sí, las autoridades de las rondas y los jueces pues son más directos, y sí se logra la paz social también con ese tipo de soluciones, que en estos casos específicos faltaría la complementación nada más de formalizar legalmente, ¿no? Sí. O sea, agregar ese procedimiento, pero es fácil agregarlo, vamos a decir ahí, porque en cuestión de regularización, en vía de regularización. Porque claro, las rondas pueden solucionar, hacer un acta, y ese acta tienen que trasladarlo. Claro. Y ahora si puede ser accedido o no por la autoridad judicial. Sí, los herederos que no están incluidos sí tendrían que pedir ser incluidos como herederos, y después validarlo de repente esa como una división y partición entre todos los herederos. Y es cuestión de que la persona interesada, con apoyo de las rondas, puede interceder, ¿no? Para formalizar ya lo que corresponde. De repente ya de forma individual, ya para que regularicen la formalidad sobre todo, porque en vías de hecho ya estaría solucionado su conflicto, pues. Qué bien, doctora, lo que hemos hablado hoy sobre este tema que nos ha puesto para conocimiento de nuestros oyentes, principalmente en los temas herenciales, ¿no? Lo que puede ocurrir si alguna persona está excluida de ese testamento, no está considerada, pues tiene las opciones todavía, pese a los años que hayan transcurrido. Sí. Sí. Hay un supuesto también que se puede dar, es que por ejemplo si de una persona que fallece se hacen declarar como herederos los que no corresponden. Por ejemplo, puede ser que tenga hijos, pero se hacen declarar los hermanos como herederos. Puede ser que los hijos no estén en el entorno familiar, estén lejos, y no se hacen declarar otros hijos, sino los hermanos. Los hermanos. Y en ese caso, si es que hubiera hijos, pueden lo mismo, pedir la herencia, y ahí no es para compartir con los hermanos, sino para excluir a los hermanos. O sea, si hubo una declaratoria de herederos o sucesión intestada donde están como herederos los hermanos y hubiera hijos, los hijos no piden que se les incorpore, sino que se excluya
a los hermanos, porque los inmediatos a heredar son los hijos. Entonces se puede dar también ahí la exclusión de herederos porque no les corresponde a ellos y no les corresponde a los más cercanos, que son los hijos. Qué bien, doctora Daisy Blanco. Para cualquier consulta, ¿dónde le pueden encontrar o llamar? Para cualquier consulta nos pueden ubicar en el estudio jurídico Tamay Blanco en Anaximandro Vega 119 o al teléfono 978-870384. Con mucho gusto les atendemos. Qué bien, doctora Daisy Blanco. Gracias por estar con nosotros. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.